estamos aquí en el set, en vivo con Urpi Torrado y es CEO, directora de Datum Internacional, con quien vamos a conversar. Urpi, gracias por acompañarnos. No, mucho gusto estar acá. Bien, bueno, Se rompe el mito. Es una de tus columnas que han publicado hace recientemente en un diario, en la que se establece que la gente ya no decide en la cola. Hay una serie de entrevistas, una serie de ofertas, propuestas que los candidatos pueden aprovechar a través de los debates, en donde ya empieza a generarse este contenido que requiere la ciudadanía. En principio empezamos por ahí. Sí, efectivamente. Nos debe haber pasado, te debe haber pasado que te encuentras con alguna persona y no te quiere decir por quién va a votar. A veces es voto oculto y a veces es que te dice, no, es que voy a votar en la cola. Y entonces, claro, uno escuchas una vez ese comentario y luego lo vuelves a escuchar, entonces empiezas a generalizar y dices, todo el mundo decide en la cola. Pero en realidad, cuando ya hemos cuantificado, es 1 de cada 10 peruanos, es decir, hay 9 peruanos que decidieron antes. ¿Y por qué? Porque la mayoría de peruanos en realidad lo que hace es buscar e informarse. En realidad, todos los espacios posibles que los candidatos puedan tener para darse a conocer, para estar presentes, van a ser bien importantes. Es decir, la gente valora muchísimo los debates, las entrevistas, ¿no? Por lo tanto, como hace unos días fue el CADE, claro, y hubo candidatos que estuvieron invitados y no fueron. Ahí fue un espacio desperdiciado para muchos candidatos porque era una primera oportunidad de llegar a millones de peruanos a través de, además de múltiples plataformas, porque claro, era un evento cubierto por todos los noticieros. Entonces, ¿qué va a pasar en este proceso electoral? Van a haber muchos debates organizados por universidades, por medios de comunicación y por el jurado mismo, ¿no? Que es como, dentro de todos los debates que hay previos al día de la elección, el debate que organiza el jurado es como el más importante y el que mayor cantidad de gente está pendiente. Claro, y donde además también se va a poder escuchar, digamos, en toda su potencia, la importancia de los mensajes, el contenido de propuestas y ofertas que van a ofrecer justamente los candidatos. Vemos que, por ejemplo, ahí está la encuesta, que el 51% se decide, ¿no? El voto en la cola es un mito, está desde el inicio de la campaña, tengo una opción clara, el 16%, pero lo que llama la atención es el 51% después de ver entrevistas y debates. Y refuerza también la tesis de que los peruanos o los ciudadanos ya no quieren tanto el puyazo, ¿no? el ataque al rival, sino que quieren las ofertas, quieren saber las propuestas. Sí, y los peruanos quieren conocer las propuestas y quieren conocer la trayectoria del candidato. Es decir, no quieren un candidato improvisado, una persona sin experiencia, no necesariamente, digamos, ocupando un cargo visible, público, pero sí, o sea, ya sea en el sector público o en el sector privado, sí quieren personas con experiencia, sí quieren que sea un candidato que no tenga denuncias. Entonces, hay cada vez mayor interés porque digamos, hemos vivido los últimos años de crisis política, entonces el votante entiende que si no vota bien, las consecuencias las vivimos los siguientes 5 años. Claro, y todo parecería que se podría concentrar en redes, pero no es tanto así. Tú mencionabas algo, acaba de realizarse el CADE de Ejecutivos aquí en Lima, y varios candidatos que fueron invitados no se presentaron. Tengo entendido que solamente al final llegaron a presentarse 2 de ellos. Entonces, y tú lo comentaste hace un ratito, ha sido un espacio desperdiciado. Qué importante es que ellos puedan aprovechar espacios, plataformas en donde puedan, a través de entrevistas, a través de debates, proponer precisamente lo que busca la ciudadanía. Sí, muchas veces hay espacios que de repente uno puede sentir que van a ser más favorables o otros menos favorables, o que de repente el entrevistador no es de repente un simpatizante, pero no importa, porque cualquier espacio es importante para dar a conocer los mensajes, para confrontar ideas, y en esa confrontación el ciudadano va a elegir, y si es que hay coincidencia será por ese candidato, si no será por otro, pero es muy importante salir, digamos, a contar cuál es el plan de gobierno, qué es lo que se piensa hacer. Hay mucha preocupación y esta sensación de que Lima o el Perú en los últimos años no ha podido aprovechar el crecimiento que podría haber, digamos, aprovechado si es que no hubiera tenido crisis política. Claro, hay una gráfica que justo vamos a ponerla en pantalla, ahí está, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, un voto poco informado, bajo nivel de activismo político, y se habla, por ejemplo, que la mayor cantidad de conversación, concentración de la discusión política, información, propuestas, está en Lima, pero que en realidad no es que todo se concentre en redes. Es algo curioso, ¿no? Esto es bien importante, claro, porque, digamos, hasta
digamos, hasta el 2016, las campañas electorales todas eran territoriales y toda la fuerza de una candidatura se daba en los mítines y en el puerta a puerta, y el candidato tenía que salir a la calle. El 2021 fue un año electoral diferente porque estábamos saliendo de la pandemia. Entonces este va a ser la primera elección donde las redes sociales tienen un rol importante, y se especula un montón sobre el tema porque hemos visto que en países como Estados Unidos las redes sociales han sido determinantes para el resultado electoral. Hoy no te puedo decir, porque no tengo una bola de cristal, qué va a pasar con las elecciones del 2026 en el Perú. No sabemos si van a ser importantes, decisivas o no, pero sí te puedo decir que nosotros estamos monitoreando lo que pasa en la conversación en redes sociales y le hemos preguntado a la gente, ¿no?, si sigue o no las redes, y entonces solamente hay 13% de peruanos, 1 de cada 10, que es activo políticamente en redes sociales. Es decir, sí, todos los peruanos están en redes sociales, sí, pero algunos están viendo comedias, otros están viendo programas, entrevistas, cosas de farándula, chistes. Claro, el tipo de contenido es diverso. Diversos Claro. contenidos, cosas de estudio, no necesariamente temas políticos. Entonces, cuando vemos solamente el 13% está en temas políticos, y ese 13%, cuando miramos dónde está, el 72%, o sea, 3/4 partes de la conversación, está en Lima. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, en redes sociales está hablándose de este tema, o en redes sociales este candidato está más fuerte, eso representa a Lima, no representa al Perú, porque hay una desbalance en el contenido de la conversación. Probablemente la gente en provincias consuma redes sociales para otras cosas. Para otras cosas. No necesariamente para temas políticos. Claro, y qué importante va a ser en esta recta final, porque faltan 6 meses precisamente para las elecciones generales, y evidentemente se entendería, ¿no es cierto?, que mientras vaya transcurriendo el tiempo, el interés por conocer temas políticos, por conocer propuestas, va a aumentar. Sin embargo, hoy por hoy la radiografía nos dice que no es tanto así. Y las redes sociales han tenido un rol informando, pero también desinformando. Y entonces esto es bien importante porque nos vamos a encontrar en el proceso electoral con muchísima información. Alguna de ellas va a ser cierta, pero también va a haber información falsa. Entonces sí es importante que los votantes, cuando accedan a información, 1, no la compartan, y 2, verifiquen. Una vez que has verificado, recién podrías considerar compartirla, porque si no te estás quedando con información falsa y estás contribuyendo a ese proceso de desinformación. Y hoy día, y seguramente lo vas a anunciar, pero hay canales importantes del Jurado Nacional de Elecciones y de los mismos partidos donde uno puede encontrar la información oficial y asegurarse que esa información es verdadera o es falsa. También nos lleva justamente a la siguiente gráfica, no sé si nos la pueden colocar, que tiene que ver precisamente con la integridad de los candidatos, que también va a ser un atributo sumamente importante, porque si vemos, por ejemplo, bueno, hay un 46% que no lo sabe en tema de generación de confianza en política, pero al menos el 28% ha dicho que los candidatos no deben tener antecedentes, ningún tipo de antecedentes. Y las razones para no votar por un candidato, ahí lo vemos, 38%, es que no tenga denuncias, investigaciones en proceso. Y si sigues, ¿no?, el siguiente punto es, el 37% habla que no esté asociado a delitos de corrupción. Entonces estás hablando de más del 70% de las respuestas. ¿Eso qué significa? Lo hemos preguntado de dos formas totalmente distintas. Claro. ¿Qué cosa te haría generar confianza en la política? ¿Qué cosa haría que no votes por un candidato? Y en ambos casos hay coincidencia en que el tema de las denuncias, y las denuncias que tiene que ver con la integridad del candidato, es decir, que esa persona sea una persona honesta, que no, digamos, haya transgredido la ley, que no haya estado vinculada a delitos de corrupción o de narcotráfico o digamos, de lo que fuera. El ciudadano quiere personas que vayan a entrar realmente a trabajar por el país, y si ya tiene denuncias, entonces ya te genera dudas. Y probablemente, además, gran parte, hace un momento hablábamos de desinformación y de la hoja de vida de los candidatos, probablemente gran parte de la desinformación o de las denuncias podría venir por ahí, por atacar al candidato con denuncias, a veces verdaderas, a veces falsas. Por eso yo hablaba de la importancia de siempre verificar la información antes de compartirla, y por eso es, digamos, que lo que el candidato diga o haga en estas próximas semanas va a tener un rol importantísimo, ¿no? Porque ya hemos visto que a veces conversaciones fuera de contexto o con personas que uno considera cercanas, o sea, hay alguna indiscreción, infidencia, que luego se viraliza a través de las redes sociales. Ese va a ser el rol. Más que la gente se informe a través de redes, probablemente la viralización de contenidos
y muchas veces en contra de los candidatos a través de redes va a ser muy fuerte. Claro, justamente nosotros siempre hablamos de que las organizaciones políticas son el primer filtro y ahora más que antes se está viendo que una plataforma de conocimiento importante de quiénes van a ser los candidatos son las elecciones primarias. Pues las elecciones primarias configura ya de por sí de manera adelantada la gama, la variedad de candidatos que van a llegar finalmente y algunos cuestionados, con sentencias, inhabilitaciones. Entonces, esta data también impacta sin duda en el elector porque le está dando importancia a esto. Hay un rol importante y responsabilidades compartidas de los partidos, el Jurado Nacional de Elecciones y todo, digamos, todas las autoridades, instituciones vinculadas al proceso electoral. Porque por un lado, nosotros se suele decir, ¿no? El peruano no sabe elegir o no vota bien, tiene que votar bien, pero en realidad uno vota en función a la oferta que hay. Entonces el problema es la oferta, o sea, el problema es que al momento de ir a votar el elector tiene que elegir entre lo que existe, entre lo que hay. No puede elegir algo que no hay en esa cédula, ¿no? Entonces el primer filtro son los partidos políticos y el siguiente filtro es al momento de la inscripción de las candidaturas, ¿no? Pero claro, si te pones a pensar entre la cantidad de... son 5 procesos electorales, ¿no? Estamos hablando de la elección presidencial, el Senado Nacional, el Senado Territorial, la elección de diputados y el Parlamento Andino. Claro. Son 5 elecciones por 39 partidos, estamos hablando de más de 10.000 candidatos. Claro. Es muy difícil para un ciudadano leer la hoja de vida de 10.000 candidatos, es filtrar y escoger entre una oferta tan grande. Es responsabilidad de los partidos al momento de seleccionar, de filtrar, hacer un buen filtro. Claro. Y justamente ahí también es importante acotar, ¿no?, lo que ha dicho también el presidente del jurado hace algunas semanas, de que finalmente lo que van a encontrar las organizaciones políticas y las candidaturas es una pared. Cuando, digamos, ya culmine el plazo en donde las organizaciones políticas realizan sus primarias y ya luego viene la inscripción oficial. Porque evidentemente si es que cuentan con impedimentos, ahí sí va a empezar, digamos, los impedimentos. No van a estar los deudores, no van a estar los que tienen sentencias, no van a estar los inhabilitados, que es la oferta hoy por hoy que lo vemos en primarias. Quiero irme con la última gráfica, por favor, en producción, que tiene que ver con la desafección política y cómo se identifica precisamente el país en torno a precisamente la variedad política que tenemos. Ahí vemos desafección política, el 61% dice desafección media, el 31% alta desafección. Se podría decir la baja desafección, es decir, los que sí están interesados, el 8%, o sea, casi nada. Y vemos también digamos, un ítem que tiene que ver con la identificación con el Perú. Estos son 2 indicadores importantes. Sí, la desafección es un indicador que ha creado Datum a base de 5 preguntas. Entonces no es una pregunta directa porque probablemente el término desafección no sea un término, digamos, de uso del votante, pero sí le hemos preguntado, ¿no?, que si cree que su voto hace la diferencia, qué tan interesado, si piensa ir a votar, en fin, una serie de preguntas, y ahí podemos determinar qué tan conectado está o no con la política, y lo que vemos es que en realidad el peruano está totalmente desconectado y que el voto muchas veces es consecuencia de ese sentimiento. Es decir, yo voy a votar, si yo me siento que rechazo la política, voy con un sentimiento de rechazo, voy con un voto de protesta. ¿Y cómo se manifiesta el voto de protesta? En algunos casos es con ausentismo, es decir, la gente no va a votar. No va a votar. Y ya vimos que en el 2021 el ausentismo creció versus el 2016. En el 2016 tuvimos 80% de peruanos que fue a votar, en el 2021 fue el 70%. Entonces ahí perdimos votantes porque la gente no le gustaban los candidatos. Sí. Y por otro lado, tienes altos votos de blanco y nulo. Tuvimos casi 5 millones de votos blancos y nulos en el Congreso en la elección pasada. Entonces, ¿qué pasa? No te sientas representado porque, claro, hay tanta gente que vota o no va a votar, o vota blanco y nulo, que al final no te sientas representado. Así se manifiesta la desafección. Y qué complicado va a ser ahora la representatividad, considerando que hay 39 organizaciones políticas, a diferencia de hace 5 años que habían solamente 20. Y, por ejemplo, también en tu columna me apuntabas de que el 15% de ciudadanos se decide en la última semana previa a elecciones. Eso creo que es lo que se denomina el voto útil. Claro, en los últimos días ya el ciudadano dice, bueno, sobre todo los indecisos, ¿no? Son los que se deciden en la última semana y votan entre los que están con algunas posibilidades. Entonces no es que el ciudadano llega totalmente perdido a la elección, sino que va en el camino, va descartando y probablemente elige entre candidatos de la misma tendencia política. Es decir, si ese ciudadano iba a votar por alguien de derecha,
estará, digamos, dudando entre dos de derecha. Y si iba a votar por alguien de izquierda, estará entre dos candidatos de izquierda, ¿no? No es que... no es totalmente al azar, ¿no? Sí, no, pues. no es un voto irresponsable, que bueno, ya voto por donde cayó el lapicero. No es así, sino que hay un proceso de informarse que comienza desde ahora, porque prácticamente ya el ciudadano, todavía los niveles de información son pequeños, pero ya empezó a informarse y vamos a ver cómo eso va creciendo a medida que se acerca la elección. Claro que sí, bueno, Urpi, siempre es un gusto tenerte aquí en el set de JN al día. Lo que sí quería, por favor, exhortarte, esta es tu cámara, si puedes enviar un mensaje. Estuviste en CADE hace poco hablando con el sector empresarial, pero también eres ciudadana, entonces de repente un mensaje para los ciudadanos que te están viendo. Bueno, mi mensaje tiene que ver con lo que hago, ¿no? Con que como votantes asumamos la responsabilidad de informarnos, de buscar información de los candidatos y de tomar una decisión en ese proceso, pero que sea una decisión informada. Y cuando nos encontremos con información de candidatos, no compartirla hasta haberla verificado. Siempre ir a una fuente oficial para poder verificar información.